Pulso económico de viernes, que como van a ver ahora, pues cierra una muy buena semana de bolsa. La verdad es que no ven los datos, ahora empiezan a ver los datos. Este viernes cierra la bolsa con un pequeño incremento, 0,34%, pero ahora viene lo sugerente y lo sugestivo. 8.416,6 el índice general, así termina la semana, como les decía, una semana bastante buena. Hoy, en la sesión de hoy, destacan tres valores. Santander, que hoy pues recupera 1,72, Repsol 1,49 y Sabadell 1,20. En el lado de los que han tenido hoy un día más aciago, ACS, la que más se deja en la sesión, 2,32 abajo, Robi 1,74 abajo y Endesa 1,51 de pérdida. Vamos con algunos de los elementos que seguro que más les interesan de la mesa que vamos a abrir a continuación para analizar todo lo que tiene que ver con la economía, con los mejores expertos y para que ustedes no pierdan detalle. Bueno, en primer lugar, tenemos que hablar en nuestra mesa de análisis económico de lo que parece que va a venir del Banco Central Europeo. Hay subidas de tipos, quizás más fuertes si la banca retiene liquidez. Eso es un poco la advertencia que hace el Banco Central Europeo. Hablaremos también del Producto Interior Bruto de Alemania, la mayor economía europea, como saben, que parece que, bueno, pues acelera un poco su ritmo de expansión del tercer trimestre. 0,4% no es mucho, pero es una décima más de lo que estaba establecido, de lo que estaba previsto. Y pues trae una buena noticia, que es que los alemanes evitan la recesión técnica, que como saben son 2 trimestres de caída del Producto Interior Bruto. Salvamos así esa circunstancia y mucho que nos alegramos todos, porque de que le vaya bien a Alemania tenemos todos que alegrarnos, todos los europeos por lo menos. Les presento ya a nuestros protagonistas en el día de hoy. Don Abel Jiménez, portavoz de IE Ahorro, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Usted tiene que sacarnos de la oscuridad en materia hipotecaria en este día de hoy. Perfecto, lo intentaremos. Don Joaquín Robles, analista de XTV. Joaquín, muy buenas tardes. Bienvenido. Muy buenas tardes. Como siempre. Bueno, Muchas toca a gracias. ti iniciar el fuego. ¿Cómo has visto la sesión del IBEX en el día de hoy? Bueno, la verdad que nos han sorprendido mucho las subidas de las últimas 3 semanas. Todo empezó con esa mejora del dato de inflación en Estados Unidos. Aquí en Europa la cosa es totalmente diferente, seguimos por encima del 10%. Veremos si la semana que viene, en el dato de noviembre, tocamos techo en ese 10,4% y a partir de ahí pues ya podemos empezar a pensar en poco a poco, ¿no? Ir moderando la inflación de cara a finales del año que viene, estar en ese objetivo del 2%. Y como hemos visto en las últimas sesiones, la banca liderando las subidas. Pero hay que tener mucho cuidado con estas subidas. Una vez supera ese 8.200, 8.250, ya el potencial alcista cada vez es más limitado y nosotros seguimos pensando que esto es un rebote dentro de una tendencia bajista, así que no estaría mal empezar a recoger. Pero es verdad que 8.416 de hoy, eso casi nos deja a las puertas de las resistencias. Exacto, y es que estamos a niveles de agosto y en un año tan convulso como este apenas perdemos un 4% lo que va de año. Sí. La verdad es que sí. Abel, vamos a ver, ¿qué le parece a usted esto del código Calviño? No es gratis, no saquen eso de su cabeza. Demorar las hipotecas, la verdad es que no sale gratis. ¿Cómo lo ve? Lo cierto es que, analizando las medidas de la manera más objetiva posible, tenemos dos puntos de vista a tener en cuenta. Por un lado, cómo puede favorecer a la banca y, por otro lado, cómo favorece a su usuario. Por parte de los usuarios, que es lo que más nos interesa, lo cierto es que es una medida que creemos que se queda algo corta porque deja fuera a demasiadas familias. El corte de ingresos por familia ha quedado muy bajo, apenas tienen que ganar 12.000 euros cada uno de los miembros y entonces deja fuera más de 4 millones de hipotecas que no van a poder beneficiarse de esto. Y como bien apuntabas, lo cierto es que el coste que hemos calculado de esta medida, transcurrido el plazo de carencia en el cual sí estamos pagando intereses, oscilaría entre los 5.000 y los 10.000 euros de coste esta medida que se ha puesto sobre la mesa. Sí, vamos a incidir en eso de los costes. Hemos preparado un gráfico para que ustedes se familiaricen con lo que supone esto. En una hipoteca media, que en España son 146.400, es así, ¿no? Efectivamente. Muy bien, en un plazo medio que son 25 años, también es lo típico, ¿verdad? Eso supone pagar 624 euros al mes. Si uno pide esa moratoria por 7 años, se le encarece esto una barbaridad, algo así como 12.500 euros.
Correcto. El cálculo es así y lo cierto es que precisamente como pretendemos ayudar a las familias más vulnerables, pues es una medida que sale bastante cara. Ya. Joaquín, vamos a ver, el Banco Central Europeo dice que va a subir tipos, sobre todo si la banca retiene liquidez. Claro, aquí hay que tener en cuenta que durante esta última década ha estado realizando muchas rondas de financiación, dinero gratis que se llamaba, ¿no? Que eran préstamos a largo plazo con muchas facilidades para devolver y a tipos muy bajos. Ahora se esperaba que con la subida de tipos pues fuera poco a poco devolviéndolo, pero ¿qué están haciendo muchos bancos? Depositarlo en el Banco Central Europeo porque están subiendo las tasas y así asegurar los depósitos de los clientes, ¿no? Entonces, bueno, el Banco Central Europeo lo que dice es, oye, esperaba que me devolvierais más porque lo que pretendo subiendo los tipos y endureciendo la política monetaria es frenar la demanda, es que los préstamos sean más caros y la gente no pueda tomarlos y así la inflación poco a poco vaya bajando. Esto no está ocurriendo, entonces el BCE ha amenazado con cambiar unilateralmente las condiciones. Veremos si lo hace, porque obviamente sabemos que siempre trata de favorecer también a la banca, pero bueno, es el primer aviso, ¿no? ¿Qué crees? ¿Que van a subir tipos 0,75? Yo creo que sí, sería un error que ahora mismo no subiera 0,75, porque como hemos dicho antes, 15 meses consecutivos subiendo la inflación, está en el 10,6%, está 5 veces por encima del objetivo. Tienes que mandar un mensaje como lo que vienes diciendo los últimos meses, que vas a luchar con la inflación independientemente de que caiga el crecimiento. Bueno, Abel, vamos a ver, BBVA, ING, Ibercaja, Openbank o el banco Evo parece que dan hipotecas variables más caras que las de tipo fijo. ¿Cómo se explica eso? Es un dato curioso. Lo cierto es que corresponde a una estrategia comercial por parte de la entidad y, sobre todo, nunca en la historia había crecido el Euribor tanto en tan poco tiempo. Por lo tanto, había sobre la mesa una serie de ofertas comerciales haciendo mucho hincapié en la hipoteca tipo fijo, que es donde estaba la guerra de precios. Sin embargo, las variables se habían quedado un poco rezagadas. Y son entidades que han apostado más por esta política, pero sí es cierto que venimos notando en los últimos días, últimas semanas, que esa corriente está cambiando y vuelve a ser lo normal que el tipo variable esté un poco por debajo del tipo fijo en situaciones alcistas. Joaquín, vamos a ver, el Producto Interior Bruto de Alemania ha sido una buena noticia, no entran en recesión técnica. Estamos hablando de décimas, de una décima por encima de lo que los analistas consensuaban, pero no deja de ser una buena noticia. Sí, y es que Alemania llevaba coqueteando con la entrada en recesión o por lo menos en un trimestre negativo durante todo el año. Creció 0,2% en el primer trimestre, un 0% en el segundo trimestre, ahora lo hace un 0,4%. Curiosamente, ha crecido más de lo esperado a través de la demanda interna. Había muchos consumidores reprimidos durante estos 2 últimos años de restricciones, ¿no?, por todo el tema de la pandemia, que sí que han gastado más, y también esa caída, ¿no?, de los precios energéticos durante este tercer trimestre del año. Aún así, cuidado, los indicadores de confianza tanto empresarial como de los inversores están en mínimos prácticamente de la última década y esto lo que nos está descontando es una recesión. Así que este es un repunte, pero veremos durante el año que viene porque se prevé que caiga el consumo, caiga la inversión, por lo tanto tarde o temprano caerá el Producto Interior Bruto. Bueno, por cierto, ¿algún nombre propio de la bolsa española? Los precios de Cellnex, ¿eso es una oportunidad de compra lo que tenemos ante nosotros o no? Bueno, a nosotros nos gusta mucho Cellnex. Es un modelo de negocio muy similar al de las Socimis, ahora lo explico brevemente. Son las típicas compañías que se han visto muy perjudicadas por la subida de tipos. Son compañías que utilizan mucho crédito para crecer, entonces al final cuando suben los tipos de interés, pues lo que hacen es que los inversores se van a otro tipo de valores, no tan de crecimiento, porque piensan que ese estrechamiento de márgenes les va a perjudicar, pero al final Cellnex lo que hace es comprar torres de comunicación y alquilárselas a grandes clientes, como pueden ser Movistar, Vodafone o este tipo de grandes telecos, ¿no? Entonces son contratos a largo plazo, la mayoría de ellos ligados a la inflación, que les ofrecen, ¿no?, pues un flujo constante de caja y que nosotros pensamos que es una empresa muy saneada y que tiene mucho potencial. Además, la mayor parte de su deuda la tiene a tipo fijo, por lo que esta subida de tipos no le afecta tanto. El problema es que muchas veces en este tipo de valores puede tardar bastante tiempo, ¿no?, el mercado en darte la razón, pero desde luego con el descuento que cotiza ahora, es que con una pérdida del 30% respecto a los precios que los que empezó el año, nos parece una buena oportunidad a medio plazo, igual que Merlin Properties y Colonial, lo hemos comentado en este programa muchas veces. Bueno, Abel Jiménez, vamos a ver, cuéntenos qué son las hipotecas mixtas, que es otra de las novedades que se ha incorporado pues, hace unos pocos días a las posibilidades que tiene quien tiene que negociar hipotecas. Muy buen punto. Lo cierto es que la hipoteca mixta es un producto que había estado olvidado, existía en el mercado pero apenas se contrataba, porque normalmente el tipo fijo que se ofrecían, para que lo entendamos, hay una primera
primera parte de la hipoteca, los primeros 5 o 15 años, durante los cuales pagamos un tipo fijo y a partir de ahí pasamos a un tipo variable. Una hipoteca variable normal y corriente con un diferencial que se añade al Euribor. ¿Qué sucede? Que hasta antes del verano la tendencia de los tipos no era tan alcista, por lo tanto, cerrarme en momento de certidumbre, donde no espero tanta subida, un tipo fijo, y luego, cuando viene la incertidumbre dentro de 5 años, estoy a variable, no era interesante. Sin embargo, ahora las entidades están apostando mucho por ese producto y sobre todo estamos consiguiendo mejores tipos mixtos de la parte fija que si vamos a un tipo fijo puro. Por lo tanto, es interesante porque podemos pasar estos 5 años de subida de tipos de interés protegidos y luego saltar al variable y aprovecharnos de las posibles bajadas que vengan después. Eso en la confianza de que vayamos dentro de 5 o 10 años a unos tipos variables razonables, ¿no? Efectivamente. Es cierto que luego a nivel macroeconómico entiendo que la subida de tipos de interés, que corresponde con un control de la inflación, pues es una política monetaria que si la alargamos mucho en el tiempo puede ser dañina. Y sobre todo con el endeudamiento que tienen los estados, cuando haya que devolver la deuda, pues si mantenemos durante mucho tiempo esos tipos de interés altos, pues sería complicado para todos. Joaquín, vamos a ver, ¿qué le ha pasado hoy a ACS, que lidera la patrulla del rojo, la patrulla de las pérdidas, 2,32 abajo? Parece que ha tenido mucho que ver una recomendación negativa de Goldman Sachs. Sí, al final es lo que le ha pasado, típico informe que muchos inversores aprovechan para recoger beneficios, pero es un valor que no se habla tanto de él y se está comportando muy bien este año. Es la quinta acción del IBEX 35 que más sube, más de un 20%, y además está rotando su negocio como ya lo hiciera hace muchos años Ferrovial, y ya no hay que verlo tanto como una empresa constructora, sino como una empresa de servicios, ¿no? Porque lo que está haciendo, sobre todo después de la compra de Abertis, es dedicarse al mundo de las concesiones, ¿no? Trato de conseguir obras que las construyo, las mantengo y luego además también las gestiono. Esto lo que hace es generarle unos flujos de caja más constantes y bueno, pues unos resultados mucho más previsibles y que en esta época de volatilidad pues no dependa tanto del ciclo económico. Con contratos en Estados Unidos muy importantes, los acaban de cerrar en ACS, no, sin exactamente. embargo. Además, tienen muy poco. Para todo el negocio que tiene, en España realmente es menos de un 25%, por lo que es una empresa muy diversificada. De hecho, vimos, ¿no?, cómo vendió por más de 5.000 millones su división Cobra para precisamente invertir más dinero en el mundo de las concesiones. Bueno, sigamos con las hipotecas, don Abel. Vamos a ver, este mismo mes, si alguien contrae una hipoteca de 150.000 euros, ¿eso le va a costar cuánto más? ¿250 euros más o menos? Efectivamente, el cálculo serían 6.000 euros anuales, que si lo traemos a gasto mensual serían 250 euros al mes. Pues es un subidón, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Y desde sí, luego, porque estamos en los primeros compases de lo que puede ser la apoteosis del Euribor. Efectivamente, y las revisiones han sido ahora, de septiembre a esta parte, que justo ha cogido el alza del Euribor y las familias van a resentir sin ninguna duda. ¿Qué techo le pone usted a la subida del Euribor? Nosotros hemos proyectado, tenemos dos previsiones. Si sacamos el ritmo anual, estaríamos hablando de que cerraríamos el ejercicio en torno al 3,1 y si cogemos solo la evolución de los últimos 3 meses, que ha sido un poquito más acentuada, llegaríamos al 3,3. Bueno, pero hasta que estén las hipotecas a precios norteamericanos, que están al 7, todavía queda un largo recorrido. Vamos a ver qué pasa el año que viene, ¿no? Eso es. El año que viene las expectativas siguen siendo de subida, por lo que comentaba el compañero, y lo cierto es que se seguirán actualizando las hipotecas y habrá que estar atentos. Bueno, pues habrá que estar atentos. Joaquín, vamos a ver, a ambos dos, os digo. Ha llegado el Black Friday. Hoy la consultora KPMG ha hecho un informe en el que cuenta que tenemos unos 3.000 euros menos por familia, consecuencia de la erosión en nuestra capacidad de gasto de esa inflación. Y además, pues hacen unas previsiones de gasto de este Black Friday que no son para nada lo que los comerciantes esperaban. Véanlo. Arranca un Black Friday con un panorama bien distinto al del año pasado. La inflación y los precios de la energía han cerrado el grifo. Los consumidores son menos optimistas y sus carteras están mucho más vacías. La inflación sigue sin dar tregua. Los precios llevan muchos meses consecutivos al alza y a pesar de la moderación de la luz y el gas, el precio de los alimentos continúan por las nubes. Y a eso hay que sumarle el encarecimiento de las hipotecas, lo que puede motivar a la gente a ahorrar más que a gastar. Además, la previsión de gasto es mucho menor.
La mayoría de encuestas avanzan un gasto inferior al de otros años, lo que augura un Black Friday de menos fuelle. Incluso según la consultora KPMG, el 30% de la ropa que se compra por Internet se termina devolviendo. Pero es que la tendencia de consumo de las semanas previas tampoco es síntoma de buenas noticias, lo que ha llevado a las empresas a contratar menos personal para este 25 de noviembre. Muestra de ello es que este mismo Black Friday ha generado un 17% menos de empleo que el año pasado. Y una de las cuestiones más inciertas de este viernes tan esperado es si los vendedores responderán a esta compleja situación con grandes descuentos. Pero los pequeños comercios ya han alzado la voz, han asegurado que no podrán hacerlo. Pese a todo esto, el Black Friday sigue siendo el pistoletazo de salida de la campaña de Navidad. Aunque la mayoría de consumidores retrasarán sus compras por culpa de que su economía familiar se ha visto muy resentida estos últimos meses. Bueno, un Black Friday que presagia pues un flaqueo de lo que es la capacidad de compra de la gente de este país, que no puede con tanto gasto fijo al alza y que evidentemente los pobres comerciantes no van a ver que del Black Friday a Navidad se arreglan sus problemas que arrastran de todo el año. Es el gran problema de la inflación, que no es solo una variable la que está subiendo, están subiendo todas y al final cuando esto perdura en el tiempo, este escenario de alta inflación y tipos altos, pues va afectando cada vez más al consumo. Al principio no se nota porque a lo mejor las personas tiran más de ahorro y tiran más de dinero prestado, pero cuando se perpetúa ya es cuando se empieza a ver una caída del consumo. Así que lo vamos a ir viendo de manera progresiva y por eso nosotros también somos tan negativos, ¿no?, de cara al primer semestre del año que viene, porque pensamos que es cuando se van a empezar a notar los impactos de estas subidas de tipos que se van a ver reducido tanto el consumo como la inversión. Bueno, pues eso nos sienta al cuadro macroeconómico como una patada en el trasero. Don Abel, ¿cómo ves tú la situación del consumo? Como dato curioso, venimos acostumbrados a que en Black Friday las entidades financieras hacen campañas de préstamos preconcedidos para no clientes y para clientes, campañas de preconcedidos para hipotecas con unos tipos bonificados y con algún tipo de regalo. Este año han desaparecido este tipo de promociones, solo un par de entidades han hecho alguna promoción muy concreta y algunos centros comerciales importantes están intentando salvar este problema con campañas de interés a tipo cero. Pero la verdad es que es muy complicado luchar contra la situación. Joaquín, vamos a ver, hoy ha habido un relevo en los bancos. Los bancos siguen poniendo lo fundamental en el IBEX. Ha habido un relevo, digo, porque normalmente suelen estar pues por arriba Sabadell, Bankinter, por los bancos que tienen mucho mercado en España. Y hoy el relevo lo da Santander, que se ha puesto el que más ha subido, 1,72 arriba. ¿A qué se debe? Bueno, lo lleva haciendo muy bien, ¿no?, durante toda la semana. Quizás se deba a que anunció un programa de recompra de acciones por valor de 900 millones. Es algo que no estaba siendo tan habitual, ¿no?, durante estos últimos meses y que de hecho se quiere empezar a limitar, ¿no? Pero bueno, es algo que lo han recogido bien los accionistas. ¿Tú prevés que haya más entidades financieras que compren acciones propias, que las saquen y que de esa forma incrementen el valor de las que quedan? Exactamente, muchas veces cuando hay grandes beneficios es una política que suelen llevar a cabo los bancos y a pesar de que es verdad que esta situación económica podría derivar en una menor actividad bancaria y también en un hipotético aumento de la tasa de morosidad y pudiera perjudicarles en su cotización en bolsa, parece que este aumento de los márgenes de intereses con las subidas de tipo, con lo que están ganando de más, puede compensar esa situación. Así que esperamos que durante los próximos trimestres los beneficios de los bancos sigan al alza. Entonces, con la dificultad que tienen ahora para crecer de manera inorgánica, probablemente se centren, ¿no?, en mejorar sus ratios y, por qué no, hacer estos programas de compra de acciones. ¿Cómo les va a afectar a los bancos el impuesto a la banca, el temporal? Que ya sabes que los impuestos temporales tienen una rara tendencia en nuestro país, se convierten en definitivos, así que nos descuidamos. Ese es el problema, cuánto va a durar, ¿no?, porque los inversores lo han descontado hasta cierto tiempo, pero no sabemos tampoco si se va a perpetuar o no. Entendemos que no, pero bueno, hay que tener cuidado. Es verdad que ahora es uno de los negocios que más dinero está ganando, precisamente por lo que venimos comentando, porque se han aumentado los tipos de interés, entonces se ensanchan esos márgenes de beneficios. Lo vemos todos cuando vamos a pedir pues, un préstamo hipotecario o un préstamo personal, que los intereses son mayores, ahí los bancos están ganando más dinero y además, aunque los tipos dejen de subir, la banca lleva una década, ¿no?, conviviendo con tipos ceros y ahora empieza a convivir con tipos al 3,5%, pues imagínate, ¿no?, va a seguir ganando bastante más dinero. Por cierto, hay que decir que ese impuesto a la banca, no sabemos el tiempo que va a durar,
supone un impacto de como mucho 3.000 millones sobre las diferentes entidades que van a pagar los inversores, que son las familias españolas en buena medida, y quién sabe si no los clientes, porque luego ya saben lo que pasa con los costes operativos, que se suman y se dividen luego, ¿no? Y luego te toca pues pagar una comisión nueva, en fin, ya saben todos de qué va esto. Pero hay que recordar, para ser honestos, que a la banca ya se le está cobrando un impuesto de sociedades que es 5 puntos mayor que el que se le cobra a cualquier sociedad en España, el 30%. Así es que, bueno, no sé lo que hará la banca, pero no me extrañaría nada que recurriera a este impuesto ante los tribunales de justicia, porque algunos creen que hay doble imposición, otros que, en fin, que eso de los beneficios que caen del cielo no es difícil que algún magistrado diga que no es justo, ¿no? Sí, y además hay mucha controversia porque también podría darse el caso de que entidades extranjeras pues no les afectara este impuesto. Entonces, bueno, pues ahí también estamos hablando de competencia desleal entre los distintos bancos que hay en el territorio nacional, pero bueno, desde luego, de momento no está respondiendo mal la valoración en bolsa. A lo mejor hacen la pillería que hicieron ayer las eléctricas. Bueno, no vamos a enfrentarnos a nuestro gobierno, vamos a hacerlo a través de la patronal europea y que sea la patronal europea la que le diga al gobierno, oiga, esto va contra los principios de la Unión Europea y esto además pues, puede tener consecuencias muy negativas porque dinero que tenga que pagar en impuestos la banca van a ser menos créditos que da la banca. De eso no hay discusión, ¿verdad? Bueno, hablemos entonces del impuesto de las eléctricas porque calculaban hoy que va a suponer unos 800 millones en el caso de Repsol y unos 500 millones para el caso de Iberdrola. Esa es la factura del llamado impuesto energético temporal por los beneficios caídos del cielo. Sí, hasta 3.000 millones, como decías, la banca, hasta 2.000 millones en el sector energético esperan recaudar y lo estamos viendo, aquí sí que está afectando negativamente las cotizaciones en bolsa. De hecho, grandes valores como Enagás, Endesa, Red Eléctrica, Naturgy cotizan en negativo, entre un 6 y un 10% abajo, a pesar de estos beneficios extraordinarios. Es verdad que están utilizando mucha parte de estos ingresos de más para ir rotando su negocio hacia energías más limpias, pero bueno, esto al final también lo que genera es cierto ruido y bueno, los inversores muchas veces lo que demandan también es un marco regulatorio seguro, transparente y en este tipo de ocasiones pues genera este tipo de volatilidades también. Consecuencia de ello, Joaquín, es que a lo mejor pues tienen menos brío para entrar en proyectos precisamente de renovables, ¿no? Sí, desde luego, se está hablando, ¿no? Mucho, ya desde hace mucho tiempo, y de hecho se hablaba todavía más con los fondos de Next Generation de esa importancia de la transición energética, de todo lo que se quiere invertir. El problema es que los fondos todavía no están llegando y estas empresas no están capitalizando todo ese interés, pero desde luego, afortunadamente en España sí que tenemos la suerte de contar con varias compañías muy punteras a nivel mundial que en cuanto empiecen a fluir todos estos fondos de transición energética pueden ser muy competitivas a la hora de luchar por nuevos proyectos. Consejos para los que tengan una hipoteca y la tengan mal contratada, que algunos empiezan a verlo o lo van a empezar a ver a primeros de año. Perfecto. Yo les recomendaría que no dejen de intentar mejorar la hipoteca. Al final, todavía en el mercado hay oportunidades de conseguir un tipo fijo interesante. Es bueno que hagan simulaciones y que vean cuánto daño les puede hacer esas subidas que vamos a seguir teniendo el año que viene y que no pierdan tiempo. Cuanto antes pidan ofertas y comparen, les va a ayudar a protegerse de la incertidumbre que nos viene. ¿Cuánto cuesta cambiar una hipoteca de un banco a otro? Porque a lo mejor pues encuentras uno que te da ese porcentaje, ese interés que te conviene, pero hay que tener en cuenta los gastos. Actualmente se han aplicado nuevas medidas. El coste medio venía siendo un 0,15 y ahora se va a reducir. 0,15 del capital que te entregaron, del capital pendiente, o que te tienen que entregar, eso ¿no? Es. Y ahora hay ciertas medidas para los colectivos más vulnerables que lo reduce al 0,05. Pero lo más importante sobre todo serían medidas que hagan que las hipotecas sean competitivas. Ya no tanto el gasto, porque si vamos a cambiar un tipo fijo al 6,5, pues difícilmente alguien va a dar el salto y va a ser tan precavido de ponerse 2 puntos por encima o 3 puntos por encima. Entonces lo más importante es que se tomen medidas para que los tipos sean competitivos y que la gente se anime a cambiar para proteger y evitar morosidad. Bueno,
piénsenlo. Esto es una decisión que afecta a muchos años de su vida y a lo más importante, que es proteger esa vivienda que tenemos que pagar todavía. No tenemos tiempo para más. Os agradezco muchísimo vuestra presencia y vuestras opiniones en el programa. Ustedes su paciencia desde donde nos vean, desde sus hogares, por ejemplo. Y por ello les invitamos a ver la redacción abierta con todo lo que trae la política en el día de hoy, viernes.